Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 3 del Tour de los Alpes 2022. Antepenúltima etapa y hoy teníamos unos puertos interesantes, puertos de entidad con el líder, ahí lo veíamos con ese maillot verde como es Pello Bilbao y las imágenes brevemente del día de ayer, la victoria que consiguió con esa punta de velocidad y con las consecutivas bonificaciones. Etapa de hoy 155 kilómetros, 2 puertos. El de segunda, que os lo voy a dejar ahí detallado también para que le echéis un vistazo, pero sobre todo nos centrábamos en el último de primera categoría, el paso Fucsia, que tenía unas rampas, como veis ahí, en zona negra. Lo negro significa peligro. Comenzaba la retransmisión, solo 34 kilómetros para el final y una fuga de 12 hombres con Pronsky, Amador, Kamna, Gebremehim, Piccoli, Barta, Rojas, Hamilton, Lastra, Estación, Iribar y Train. Tenían una ventaja de aproximadamente 3 minutos y al igual que ayer, en el pelotón comandaba el Bahrein, obviamente también por el liderato de Pello Bilbao para tener controlados las pequeñas diferencias que tenían en este caso algunos hombres de la fuga. Y ya estando en la última subida a 7 kilómetros de coronar, veíamos que en la fuga comenzaban los primeros ataques, unos ataques que han sido constantes durante toda la subida, mientras en el pelotón veíamos que también estaba entrando Ineos, aunque tenían a Amador delante, así que se esperaban ataques. En la fuga arrancaba Hamilton del DSM y cogía un pequeño hueco, mientras, como hemos dicho, ya definitivamente el Ineos ya no solo pasaba el relevo, sino que estaban todos en esos primeros lugares y por delante veíamos como Hamilton iba a ser atrapado. El que pasaba era Piccoli y parecía que entre los dos también podían abrir un pequeño hueco, pero las ventajas eran muy pequeñas y finalmente volvían a juntarse todos por delante. Seguíamos viendo que se estaba haciendo muy dura esta subida, que en el Ineos seguían aumentando el ritmo y la ventaja había bajado a los 2 minutos cuando quedaban 26 kilómetros para el final. Se estaba rompiendo por completo la fuga, pero Ineos seguía por detrás metiendo ritmo y aunque seguían habiendo tímidos ataques, ellos no se ponían nerviosos hasta que arrancaba Eddie Dunbar. Empezaba la estrategia, en este caso de Ineos. Ya veíamos Pello Bilbao por detrás también, que quería reaccionar sabiendo que se podía poner la carrera complicada. Cogían de la fuga a los que iban cayendo, como a José Joaquín Rojas. Se juntaban todos, 4 por delante, que eran Piccoli, Testación, Train y Pronsky, y el que arrancaba, al igual que en el día de ayer, era Pavel Sivakov, y el propio Pello Bilbao nuevamente se dedicaba a cerrar el hueco para que no se pudiera ir. Finalmente le daban caza, aunque muy activos. En la etapa de hoy los ciclistas del Ineos veíamos a Pello Bilbao vigilando por si había otros movimientos. Momento de parón, veíamos que el grupo ya era un grupo muy reducido. Por delante se iban en solitario tanto Train como Pronsky, que dejaban a sus compañeros. 24 kilómetros para el final y 1.25 tenían aproximadamente en la fuga. Landa se ponía a hacer el trabajo para Pello Bilbao y en este momento el que arrancaba nuevamente era Sivakov y contraatacaba Miguel Ángel López, que también quería ser protagonista hoy al igual que en el día de ayer, aunque ya ayer perdió tiempo para esa clasificación general, pero lo vimos moverse y buscando ese punto de forma para el Giro. Bardet saliendo, los dos de la fuga coronando y afrontando la bajada, pero prácticamente al principio de la bajada tenía una fuerte caída Train, que se iba al suelo en una curva que había medido mal, así que se quedaba en solitario por delante Pronsky con 1 minuto de ventaja aproximadamente cuando faltaban esos 20 kilómetros para el final. Y en la fuga veíamos que aunque se había despedazado, se estaban reuniendo para intentar contactar, y el pelotón, que era un grupo muy reducido, era Piccoli el que llegaba a la cabeza de carrera, que pasaba a Pronsky y se ponía a darlo todo en esta bajada, y también algunos intentos por detrás en el pelotón. En este caso era de Aresmant, el ciclista del DSM, que quería también sorprender en esta bajada. Prácticamente se reunían gran parte de los hombres que estaban en esta fuga inicial. Veíamos a Amador como pedía que siguieran al relevo para que no les dieran caza, tenían poco menos de 1 minuto, y Pello Bilbao también pidiendo que se colaborara para ir cogiendo a los de adelante, así que la fuga ante esta tesitura parecía que podrían llegar a línea de metas y por detrás seguía sin haber esa buena colaboración. Se había puesto la ventaja nuevamente por encima del minuto y tiraba el Bahrein, en este caso con Landa,
pero esa ventaja seguía aumentando, estaba en 1.15, lo volvía a intentar Aresman y era Pello Bilbao el que tenía que salir a cerrar este ataque, y justo después el que lo intentaba era Pavel Sivakov, pero nuevo ataque que no llegaba a nada y finalmente le neutralizaban. En la fuga se quedaba cortado Gebrem Mehin con calambres. Veíamos que entraban ya en los últimos 10 kilómetros y contaban con unos 56 segundos y la ventaja se estaba manteniendo a medida que pasaban los kilómetros. Entrábamos en los últimos 5 kilómetros y comenzaban los ataques en busca de la victoria de etapa. Mucho nerviosismo delante y por detrás. Ya no podrían hacer nada por luchar por esta victoria de etapa. Veíamos que estaban relevando, había parones y volvían a arrancarse. Y el que estaba sufriendo mucho era Piccoli después de los movimientos, pero nada más llegar arrancaba con muchísima potencia. No sabíamos si era un poco de teatro el hacerse el muerto, intentaba salir a por él Andrei Amador también con muchísima fuerza, con las distintas vigilancias. Entre los dos empezaban a pasar al relevo y llegábamos a los últimos kilómetros. Finalmente cogían a estos dos que estaban por delante, se volvían a reagrupar, habían llegado hombres del Bahrein por detrás y también se ponían a colaborar. Nuevo ataque, esta vez era de Lennart Kämna y los que intentaban salir eran Pronsky, también Andrei Amador y Lastras. Estos dos últimos veíamos que estaban intentando llegar y sufriendo mucho Pronsky, que también quería cerrar este hueco, y finalmente después de estos movimientos se volvían a reagrupar todos. Íbamos al último kilómetro y otra vez arrancaba Lennart Kämna con muchísima fuerza y abría un pequeño hueco mientras todos los demás se vigilaban. Lo daba todo en este último kilómetro, arrancando en el momento justo, y el que había arrancado por detrás también con mucha fuerza era Andrei Amador, que se ponía en la posición más aerodinámica que podía y se acercaba a Kämna. Se quedaba unos 25 metros, pero llegábamos a las cámaras fijas. Agonía en estos metros finales, Kämna dándolo todo y llegando finalmente a línea de meta para conseguir la victoria. Segundo finalmente para Amador, y el tercer lugar para un meritorio Lastras, que ha estado muy activo en el día de hoy. Gran victoria para Lennart Kämna, el pelotón que llegaba aproximadamente a 57 segundos. Ahora os enseño toda la clasificación. ¡Qué gran victoria de Kämna! Es un ciclista que a mí me encanta porque en todos los terrenos lo vemos como uno de los ciclistas más inteligentes para rematar las fugas. Aquí el top 10 con Kämna, Amador, Lastras, Testafión, Barta, Piccoli, Pronsky, y ya 57 segundos el pelotón con Quinn, Gal y Sivakov. La clasificación general prácticamente igual que en el día de ayer. Sigue Pello Bilbao, a 6 segundos Bardet, luego Walter y a 16 segundos Gal, Sivakov, Einer Rubio, Dunbar, Aresman, Esteban Chávez y Richie Porte. Mañana primer final en alto, aunque no es puntuable, pero va a ser una etapa seguro muy interesante, y sobre todo la etapa 5, la del viernes, la última, con rampas que son durísimas en esos puertos. Ahí tenéis las escenas del podio con la victoria de Lennart Kämna. Mañana volveremos y ahora nos ponemos con el segundo resumen del día de la Flecha Valona. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.